Ya podemos hablar más de sexo, hablamos más de otros temas, de la sexualidad, de la política, más abiertamente, y sin embargo todavía nos cuesta hablar sobre el duelo, sobre todo cuando lo vinculamos a duelos por muerte. Bueno, entonces yo quiero decir primero que todo que ustedes que están aquí son un poco más valientes que el promedio, porque están aquí y a lo mejor también están viendo la utilidad de esta charla. Estamos hablando de que el duelo necesita presencias, presencias sobre todo de un terapeuta, porque aquí vamos a hablar no de la presencia que acompaña, que puede ser desde un familiar, un amigo, hasta un perro acompañan el duelo, pero los terapeutas hacemos otras cosas más y para hacer ese acompañamiento terapéutico, que es diferente al acompañamiento humano normal. No es que sea menos ni sea más, es diferente. Pues tenemos que hablar un poco más de los mitos del duelo, tenemos que hablar de los encuadres que podemos tener en el duelo y por supuesto cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos en esta formación, vamos a ir concretamente a herramientas, a estrategias que podemos tener como terapeutas, como psicólogos o psicoterapeutas, para acompañar este proceso humano que es preponderante, prevalente, universal, y que nadie se escapa. Así como nadie se escapa de las pérdidas, pues nadie se escapa de tener que procesar el duelo. Sin embargo, hay una cultura muy extraña sobre el duelo, y varía mucho de país en país. Bueno, yo les estoy hablando de México, desde México, que es un país, muy particular con respecto a los duelos. Y aquí hay un gran florecimiento de técnicas de manejo del duelo y de tanatología. Pero aquí vamos a irnos un poco más allá. No es esta tanatología que se ha hecho tan popular, por lo menos en países como México, que hay organizaciones de tanatología. Vamos a abrir un poco más el espacio, porque pues los duelos no son solamente de muerte, son de otros procesos humanos muy importantes mientras estamos vivos. Entonces quería, y vamos a hablar un poco brevemente de eso, ¿no? Del el duelo de la migración, que es como partir un vínculo a través de la distancia, que a él se hace duelo la persona que se queda y también está en duelo la persona que va. Y el duelo de migración justamente es uno de los duelos más prolijos en sentido humano, porque hay una pérdida de identidad, hasta a veces del lenguaje, de la tierra, de la pertenencia, de la familia, del entorno. Entonces, los duelos migratorios son uno de los duelos fundamentales que enfrentamos el ser humano y a veces muy poco trabajado en psicoterapia también, ¿no? Fíjense, todas estas esferas de duelo que estamos hablando están fuera de la tanatología. Entonces, porque no es nada más duelo por muerte. Aunque el que trabaja el duelo por muerte puede trabajar otros duelos, claro que sí. Tiene la estructura, pero hay otras cosas que necesitamos que ver. Entonces, el duelo centrado solamente por muerte es insuficiente. Considerando ese proceso es realmente insuficiente. Y es imperativo que nosotros podamos reubicar en una esfera más amplia este evento, pues este evento que tiene unos componentes que no solo, además, no son solo emocionales, porque si bien en psicología trabajamos fundamentalmente con las emociones, el duelo involucra más cosas que las emociones. Entonces, ¿qué define un duelo? No, porque hay gente que dice, no, el duelo es un proceso emocional. Pero yo me pregunto, bueno, ¿qué proceso humano no es emocional? Hay emociones en todo, así no las mostremos, pero hay emociones todos, en todo, en el aprendizaje, en una celebración,
en todo hay emociones. Entonces, decir el duelo es un proceso emocional, pues no es distintivo. Tenemos que ir más profundo, tenemos que hurgar más para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del duelo? Entonces, primero, que el duelo es el proceso en el cual una pérdida se elabora. No siempre se ajusta, no siempre se concluye ese ajuste. Y es, ¿por qué? Porque es un proceso existencial que trasciende, el duelo trasciende la mera ausencia o la mera pérdida de la persona, de un objeto, se me robaron el carro, etcétera, ¿no? Y tampoco cambios de estatus, cambios de momentos de vida. Eso trasciende más allá a una experiencia que radica en un cambio en una realidad interna. Eso es el duelo, un cambio en una realidad interna que una realidad que se había construido en base a algo que existía y que deja de existir. Mis relaciones en la comunidad, mis relaciones con otra persona, la juventud que se pierde, el trabajo que ya no está, el matrimonio que no está. Es decir, el duelo no es solo perder a alguien, es perder una forma de estar en el mundo, una forma de existir en vinculación. Para, bueno, si es un trabajo hecho como debe ser el duelo, pues se encuentra una nueva forma. Pero es una forma, no es solamente la pérdida de alguien, sino una forma de estar que ya no es. Entonces, hay unas pérdidas, sí hay una pérdida estructural, pero también un colapso del sentido, un colapso del sentido y una ruptura, sobre todo esto, una ruptura en la continuidad biográfica de la persona. Es como si la vida es una línea, por cierto, para trabajar el duelo se hacen los ejercicios estos de línea de vida, pero es como si tenemos una línea y esa línea se entrecorta, se marca, se modifica, ¿verdad? Porque hay un proceso de pérdida. Y entonces eso rompe al sujeto en su continuidad vital entre el pasado, el presente y el futuro. Así que el duelo, quiero recargar esto mucho, es una pérdida de una forma de ser. Eso es en esta terapia que nosotros hemos trabajado, que yo en lo particular he trabajado más de 25 años, que es la terapia gestal, y se involucra mucho en cómo está existiendo una persona en su campo. Entonces el duelo es una alteración de esa existencia, de ese ser en el campo. Suena bien filosófico, pero es una manera de abordar el duelo, no como una cosa simplemente que tiene que arreglarse y curarse, en función de un ajuste que tiene que hacer la persona conductual ante una pérdida. No, es mucho más profundo. Entonces, el mundo se organiza diferente. Y claro que hay un componente emocional. Entonces, todos los modelos de duelo, fíjense, yo esto lo he venido decantando por años. Está Elizabeth Kubler, que hablaba de la muerte y los moribundos. Está un montón de autores de psicología que hablan del duelo. Pero también está la experiencia clínica. Yo estuve trabajando 3 años de voluntario acompañando a personas a morir. 3 años en Venezuela. Y eso me enseñó más que todos los libros que yo he visto sobre duelo. Porque faltan cosas que solo la experiencia da y que yo creo que vamos a poder conversarlas en el curso, vamos a poder abordarlas. Y es una de las cosas es esta. Si bien hay una esfera emocional que todos los modelos dicen, no, porque se pasa por la tristeza, por la rabia, por la culpa, por el miedo, pero hay otras cosas más que involucran una transformación y que hay que hacer la precisión conceptual para que no nos quedemos cortos en el trabajo con el duelo. Lo emocional no define el duelo.
lo atraviesa, sí, lo atraviesa, pero no es lo fundamental, no es, porque reducir el duelo a unos cambios de ánimo, unos cambios, a una sucesión de emociones, lo trivializa, lo mecaniza, y entonces, entonces ahí es donde está el error de muchos terapeutas. Bueno, va a pasar por esto, primero la rabia, después esto, después la negación y todo esto. Y entonces eso se vuelve a veces como una formulita mecánica que distancia más bien al terapeuta de la persona que está transitando el duelo. Lo necesitamos comprender de otras formas también, de una manera más profunda, de una manera que cuando una persona viene a terapia a trabajar el duelo, necesita revisar muchas cosas, necesita revisar su identidad, por ejemplo. Eso tan profundo. ¿Cuál es mi nueva identidad ahora que eso que perdí no está? Bueno, fácil, ¿no? En la terapia de pareja, la identidad de casado a la identidad de divorciado o volver a estar soltero, ¿no? Y también hay unas relaciones vinculares que se transforman alrededor. Entonces, no es nada más que, ay, ya me divorcié y tal, y celébralo y rompe las cartas. Es cómo te ajustas a esta nueva identidad. Entonces, también hay otro aspecto que a mí me gusta también mencionar, además de ese cambio de identidad y de los vínculos, y es lo relativo a lo somático. El cuerpo se vive en las emociones, sí, pero se vive en el cuerpo y hay transformaciones corporales, hay cambios en las hormonas. Ustedes quizás hayan oído algo extremo como es el síndrome del corazón roto. El corazón fisiológicamente sí se puede romper. Y de hecho hay estadísticas que las personas en duelo son más susceptibles a muchas enfermedades, cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades de muchos tipos. Entonces el duelo también tiene que tomarse en serio porque hay un impacto biológico que necesitamos también considerar, acompañar, sostener y tener en presencia. Y muchas veces no sabemos que tenemos que un paciente en duelo referirlo. Porque si viene a psicología, viene a una consulta psicológica y no se está atendiendo en otras áreas, el psicólogo o el terapeuta tiene que estar pendiente. ¿Tú cómo te estás atendiendo somáticamente, corporalmente, físicamente? ¿Qué síntomas tienes? ¿Cómo podemos apoyarte a que tú encuentres una red de apoyo que no solamente va a ser psicológica, ojalá que fuese solamente psicológica, pero muchas veces no es. Entonces, eh, estas consideraciones, tanto de identidad vincular como también física, es necesario también estar consciente de que el duelo involucra todas estas cosas. Entonces, hay, además, unos duelos que nosotros necesitamos prepararnos bien, porque son duelos complicados y son estos duelos que yo llamo los duelos invisibles. Hay muchos. Hay muchos duelos que no tienen apoyo porque se están viviendo, pero no se sabe que se están viviendo. O sea, los demás, la persona sí, pero la gente alrededor. Y ahí la psicoterapia es muy importante. Llámese, por ejemplo, la muerte de un amante, la muerte de alguien que estaba, que había un vínculo, pero no se puede decir. No, hay cosas, yo he tenido en terapia cosas muy tristes como no pude ir al velorio de esa persona que mamá porque yo estoy por atrás de la fachada de la familia. Entonces, hay muchas cosas hay muchas ocasiones donde el terapeuta juega un papel fundamental para completar lo que en el campo no está. Me ha tocado hacerlo varias veces y créanme que es un trabajo bien arduo y bien profundo. Por eso tenemos que estar bien preparados. Y hay otros duelos, por ejemplo, los de aborto, que no se hablan, los duelos de los no nacidos, que sabemos por terapia sistémica que son tan importantes y a veces se llevan en silencio, no se dicen, pero están ahí.
Entonces, o este asunto tan complejo de la migración, porque la migración, déjeme decirle, el duelo migratorio es para mí la suma de todos los duelos posibles, porque hay muchas cosas que suceden y por eso está descrito el síndrome de Ulises, que Josefa Chotegui, el psiquiatra catalán, escribió este libro importante, un poco para destapar que en la migración hay muchos procesos de duelo, múltiples, un duelo múltiple. ¿Mm? Entonces, hay un principio de trabajo con el duelo que es el reconocimiento del duelo. Ahí empieza el trabajo. Sobre todo estos duelos invisibles. Saber que algo que se perdió se puede nombrar, se puede empezar a elaborarse a partir de que se reconoce. Hay veces, me ha tocado también en experiencia clínica, que la persona no sabe que está en duelo, pero en la terapia lo descubre. Por ejemplo, un amor que se quiebra y empiezas a hablar y empiezas a ver procesos en la terapia y dices, ah, entonces ahora en la ampliación del campo de conciencia entiendo que esto ya está perdido. ¿Cuántas veces pasa? Muchas. Y entonces allí también hay que hilar ese proceso que se descubre, no porque alguien lo atropellan y se murió y se enfermó. No, es algo que se pierde, que ya no está, que hay un cambio, que hay una transformación y a veces el escenario es la consulta terapéutica. Entonces, entonces el sufrimiento que acompaña el duelo no solamente viene de la pérdida, sino a veces de la soledad con que se transita. Y otra vez, por eso es que necesitamos estar preparados, saber que esa soledad está ahí como un proceso también. Entonces no es solamente la tristeza, no es solamente la rabia, no es solamente la culpa, es la soledad con que se vive. Y créame que es a veces más frecuente de lo que uno piensa. Las tristezas, las lágrimas en silencio, mucho más frecuente de lo que uno piensa. Bueno, en hospitales hay gente que muere sola, en soledad, hay gente que muere en soledad. No solamente que va a tener un duelo, sino que se está muriendo. Sucede en esta sociedad. A mí me tocó hacer eso de acompañante a personas que no tenían a nadie y estaban botados en un hospital muriéndose. Entonces, sí, hay muchos retos, muchos retos. Entonces, cuando hay pérdidas, a veces las pérdidas se multiplican. Por ejemplo, se muere una persona que era sostén de familia. Entonces no es solamente que se murió el familiar. Yo estoy hablando esto para ampliar justamente el espectro, ¿no? La complejidad del duelo. Por eso se muere el familiar que era el que aportaba más económicamente. Entonces hay una pérdida de estatus. A lo mejor las personas pierden la casa, pierden la forma en que vivía. Entonces, cuando se muere alguien, aquí hay que decir esta metáfora, cuando se muere alguien, no se muere alguien, se muere un mundo. Se puede morir el mundo. Entonces, bueno, y hablemos de nuevo de la migración. Se muere como tú existías en otro país, se muere tu mundo y tienes que renacer en el otro. La vida te empuja a renacer en el otro. Y la ansiedad difusa, lo que hay es un duelo que no está nombrado, que esté visible y que no está reconocido. Y otra vez, ese es lo que requiere hilar fino para, para poder acompañarlo. Porque, este, bueno, cuando una persona se enfrenta por fin a esta parte negada, puede estar, bueno, como decimos en Gestal, puede estar alienado
puede ser una parte alienada. Porque no, yo estoy en muchas cosas de la vitalidad, pero además están subyacentes, hay una insatisfacciones, hay un sufrimiento que está por debajo y síntomas y signos. Entonces, trabajar duelo, pues es esencial y tener esa agudeza terapéutica para ir más allá de lo evidente, ir más allá de lo evidente. Sí, entonces muy de acuerdo, hay muchas cosas. Los duelos invisibles también incluyen, por ejemplo, tú lo mencionas, el duelo de las expectativas. Mm. Nosotros queríamos tener este proyecto, estas cosas, pero eso no se dio. Y uno lo va marginando. Dice, ah, bueno, eso no importa, ¿no? Bueno, no se dio. Paso la página. Pero a veces no las sabemos pasar bien y quedan latentes estas cosas. Son cosas que hay que hablar. Las desilusiones. Me enamoré y no resultó o se convirtió en otra cosa, ¿no? No hay ninguna pérdida, pero existencialmente sí, por eso es que hay que hablar de este cambio de identidad, estos procesos de estar en el mundo. Ahí es donde están las pérdidas, porque a veces no se ven, a veces no se ven. Entonces, entrar a estas dimensiones del duelo es volvernos unos terapeutas mucho más certeros, más eficientes, más capaces. Y entonces tumbar también todos estos facilismos y banalizaciones del duelo. Por ejemplo, cuando se dice que los duelos se pueden abordar siempre por el mismo método. No, no se pueden, porque cada quien vive su sufrimiento a su manera. Y a veces, bueno, las técnicas sí ayudan, pero no son suficientes, porque como decimos siempre, el mapa no es el territorio. Y cuando lo vas a recorrer, pues desde el modelo teórico, pues te encuentras que eso no se ajusta, que eso no sirve. Otra de las cosas, de los mitos del duelo, muy común, es que, bueno, el tiempo lo cura. Tú dejas que pase el tiempo y ya. No es verdad, es un mito. No es el tiempo que pasa, es lo que hagas mientras ese tiempo pasa. Esa es la elaboración del duelo. No es dejarlo correr, ni en los duelos normales. Siempre hay que hacer despedidas. Hay que entrar en este terreno ritual, porque eso es otra de las cosas. La pérdida de la ritualidad, porque estamos en un mundo rápido y se morir llorando y enterrando y a trabajar otra vez, ¿no? Y a veces no permite los procesos rituales simbólicos que son tan necesarios en el trabajo del duelo y que podemos ayudar mucho con eso, sí, y latente siempre. Yo a mí me sorprendió una vez, estaba en Madrid tomándome un café y vino una señora muy anciana y yo no sé cómo empezamos a hablar con el café, pero ella, yo le pregunté y algo de su familia. Y de repente surgió el papá. Y entonces, no, porque mi papá se murió. Pero no puedo hablar de eso, me dice la señora. Y yo le digo, ¿y hace cuánto tiempo murió su papá? Me dice, hace 70 años y la señora todavía no podía hablar. Entonces son cosas que van quedando como arrugas que se van corriendo, pero como no se trabaja, para mí esa conversación fue la demostración, pues el tiempo no es el que cura el duelo, puede seguir existiendo. Y a veces también en el duelo patológico, esto hay que decirlo, la gente se aferra a quedarse también con el dolor de la pérdida, porque si siente que la pérdida la elabora o se ajusta, es como una traición a aquello que perdió. Entonces, todo eso está. Y quiero volver a enfatizar que entonces hay una multidimensionalidad que pasa por las hormonas, pasa por el cuerpo. Es más, primero
el duelo primero impacta al cuerpo y después que impacta a la mente. Por eso es que en muchos modelos hablan de la fase de aturdimiento. Bueno, porque es el cuerpo procesando el impacto de la pérdida, primero por el cuerpo, después a la emoción y después a la cognición. Entonces, esas cosas también, desde el punto de vista neuroquímico y neurológico, la neurociencia, tenemos que tomarlos en cuenta. Luego, entonces, está repasándolo, hay una parte simbólica de la pérdida que también es necesario elaborar y la única forma de elaborarla es simbólicamente, para ajustarse, porque hay una ruptura en la narrativa de la persona y ahí los rituales son insustituibles. Luego está también una dimensión social en el duelo. Por eso es que los duelos invisibles son tan problemáticos, porque tienen un vínculo social sin apoyo, sin red de apoyo. Todo esto hace que el duelo invisible es exponencialmente doloroso. No es lo mismo cuando te dice tú eres la viuda de alguien o el viudo de alguien, que cuando dice tú fuiste el amante de alguien que no lo puedes decir. Es exponencialmente doloroso. Entonces, también hay una relación, una conexión espiritual, porque no somos solo seres biopsicosociales, sino también somos seres espirituales, de acuerdo a la creencia de las personas. Una de las cosas que a veces sucede con los duelos es que las personas se enojan con Dios, se enojan con la religión, se enojan con sus creencias, y todo eso también está involucrado. Y además hay hasta una parte política en el duelo, porque a veces no se puede, no se niega políticamente a reconocer. Yo no voy a entrar en esta materia espinosa, pero las cosas que pasan políticamente también generan duelos. Así que hay y a veces son pérdidas también invisibles y no contempladas. Pérdida de libertad, pérdida de derechos. Hay una dimensión también en ese componente político. Entonces, fíjense, todas las capas que hemos venido hablando, hasta decir estas capas espirituales y políticas parecen insondables, parece que no entran dentro de la psicología, pero sí están presentes y sí existen. Entonces, hay una complejidad clínica y si yo lo resumo es, los duelos importantes pues de la vida implican una complejidad y una complejidad clínica de acompañamiento y una complejidad existencial, que es todas estas cosas. Entonces, hay duelos que tienen, todos son complicados. Pero dice, no, el duelo es complicado, todos son complicados. Creo yo que todos son complicados. Pero lo que hay unos de baja complicación y se resuelven relativamente fácil, son baja complejidad, y otros que son de alta complejidad. Entonces, ahí en los duelos de alta complejidad está esta formación que vamos a ver, que son cuando se produce ansiedad, cuando se produce depresión, cuando hay trastornos de personalidad. Esos son duelos de alta complejidad. Cuando hay violencia, es cuando las pérdidas son por violencia, cuando paralelo al duelo hay un trauma, entonces hay que tratar el trauma también. Es decir, los duelos de alta complejidad tienen un colapso de identidad, hay un colapso de identidad. Entonces, desde el punto de vista, para resumir, el duelo no es solamente una experiencia emocional dolorosa, es un terremoto existencial, un terremoto, un sismo existencial en la vida de una persona. Y por lo tanto, hay que prepararse para los duelos de alta complejidad. Bueno, porque
no sé, si se te perdió el carro, pues te compras otro, eso. Y bueno, vas, te traumaste, la economía, todas esas cosas, y de repente vas a terapia y se resuelve relativamente, pero hay muchos que no son de alta complejidad. Y por eso también los terapeutas que nos formamos tenemos que saber referir, tenemos que saber referir. Hay cosas que podemos acompañar y hay otras que no. Entonces es una responsabilidad ética que nosotros cuando reconozcamos un duelo de alta complejidad, pues dice, mira, aquí yo necesito también apoyo, o te refiero con una persona, o esta persona que trabaja justamente con duelo y trauma, o esta persona que trabaja depresión y duelo. Entonces que no es tan sencillo con nada más, ay, sí, bueno, yo te doy un acompañamiento tanatológico y vamos a ver. Muy importante saber que en la psicoterapia profunda es necesario tener la ética cuando no puedo con un duelo, poderlo referir. Entonces, necesitamos reconocer nuestras propias fronteras terapéuticas, sobre todo en el duelo y en todo, pues. Entonces, pues no sé si estoy hablando mucho, porque a mí este tema me emociona, porque lo he vivido como migrante también que he sido, como persona que ha atendido personas en condición de finales de la vida, como una persona que también ha sufrido sus propias pérdidas. Me gustaría escuchar si hay comentarios con este enfoque y siempre invitarlos a esta responsabilidad ética de que tenemos que seguir profundizando, que no es solamente aprenderse manuales sobre duelo, sino es importante conocer todos estos sesgos existenciales que involucran las pérdidas. También te buscar cuál es el proceso. Ese, ok, tienes ansiedad, ajá, como síntoma, pero ¿dónde está el proceso? Quizás en esta última parte que estamos conversando. Y también hay que, yo creo que mi mensaje central de hoy es no, banalizar el duelo y Mm, no mirarlo como algo, bueno, una cosa transitoria que se resuelve, por más que sea trágica la pérdida. Bueno, yo creo que el duelo es una experiencia límite humana. Y además que nos hace humanos, porque pues, la conciencia de las pérdidas es lo que nos hace humanos. Y la conciencia de que vamos a morir es lo que nos hace humanos. mm, Entonces son experiencias límites, son experiencias muy profundas. Y hay otra cosa que quiero también mencionar antes de terminar ya esta charla larga, que espero que haya sido más motivacional que otra cosa, porque no estoy hablando de abordaje, no estoy hablando de cosas muy específicas, pero sí estoy hablando de la complejidad y de las dimensiones de los procesos de duelo. Entonces, hay una cosa que es que los duelos profundos no se superan, no se supera. Ah, ya lo superé. No es verdad. Los duelos profundos se integran y por eso se pueden volver parte de nuestra fuerza vital. Nos hace conscientes de la finitud, de la transitoriedad de las cosas. Nos hace conscientes de lo que realmente importa, porque a veces podemos perder país, objetos, casa, carros en un accidente, etcétera. Pero todo eso nos pone en una situación existencial diferente. Nos pone en una situación de transformación. Y ahí es donde está la poesía del trabajo con el duelo. La posibilidad de construir una persona, un ser mejor porque ha podido integrar, no superar, integrar estos procesos de duelo. Entonces, porque
siempre que hay una muerte externa, hay una muerte interna. Entonces necesitamos reconocer esa muerte interna. Esto suena un poco, un poco como esotérico, pero es así. Hay una muerte externa, hay una muerte, algo que se muere adentro de nosotros. Y eso es necesario que se integre para seguir la pulsión de vida. Sí, hay pérdidas que se viven con duelos anticipados, sobre todo por enfermedad. Y me ha tocado hacerlo. Me ha tocado hacerlo, acompañar a familiares que están esperando la muerte de alguien. Y es un proceso bien doloroso. Así que entramos en escena terapéutica en cualquier momento. Eso sí, no todos los momentos son iguales. La distancia al momento de la pérdida modula mucho los procesos que se están dando. Si es preliminar a a la pérdida, si es en la pérdida, ese es liminar, preliminar, preliminar o posliminar. Entonces, eso requiere de muchas habilidades de que podamos ajustar para poder acompañar. Porque, mire, la responsabilidad del terapeuta es muy importante, es muy, éticamente es muy importante. Y básicamente lo que tenemos que aprender es a garantizar que no sea traicionado el proceso de la persona en su singularidad, en su momento. O sea, no, ni apresurarlo, ni empujarlo, ni todas estas cosas importantes que son actitudes que necesita tener el terapeuta. De eso vamos a conversar en el módulo. Cómo moldear nuestra presencia. Y esto es lo que le quería decir. Cómo trabajar en nuestra presencia para que sea armónica en cada uno de esos momentos del proceso. Es decir, cuándo saber cuándo tocar, cómo tocar, si es necesario tocar, cómo pedir permiso para tocar, cómo tocar con las palabras, cómo tocar con la voz, cómo usar el cuerpo del terapeuta y también observar el cuerpo de la persona en sus síntomas. Bueno, para poder acompañarlo o poder referirlo. ¿M? Entonces, en el módulo que yo voy a dar, vamos a hablar mucho de trabajo psicocorporal en el duelo. Esa es una de mis líneas de trabajo. Pero como decía antes, el duelo es atraviesa las emociones, pero también atraviesa el cuerpo y atraviesa la existencia organísmica. Entonces, por eso necesitamos también herramientas. Eso se habla poco. ¿Cuáles son las herramientas de trabajo corporal para acompañar el duelo? El arraigo que tiene que tener el terapeuta, los diferentes niveles de arraigo, hasta llegar del emocional al volitivo, al espiritual inclusive, para poder acompañar bien, para hacerlo de verdad, sin traicionar, sin poner parchos, sin decir, no, ya bien, ya estás bien, ya estás bien. Puede ser que sí, pero desde la autenticidad, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que necesitamos es reconocer la singularidad de los procesos. Nunca hay dos personas, pueden tener la misma pérdida, pero lo experimentan diferente. Entonces, ese respeto a la singularidad de los duelos es también importante saberlo reconocer y poder trabajar con ellos desde de esa paradoja, ¿no? Porque es universal, es una experiencia universal, es humana universal, pero es singular en la expresión. Porque eso es lo que decía Naime, pues la gente se muere, el perro no importa, pero para otro es el derrumbe de un mundo. Cuando decimos que es mucho con demasiado justo, este, pues sí, ese es de lo que yo hablaba de los duelos de alta complejidad, cuando hay pérdidas múltiples. Y bueno, ahí la responsabilidad terapéutica es aún mayor, es aún mayor. Bueno, ¿cómo se trabaja? Trabaja como decimos a gestal, las capas de la cebolla, ¿no? Se va pelando una y luego aparece otra
y luego a veces otra. Naime resonó un poco con eso que hablaba de sus pérdidas anteriores que resonaban con la pérdida de su perrito reciente. Bueno, porque es eso, ¿no? A veces vamos enterrando las capas más profundas, pero luego sucede porque la vida siempre, no, en eso creo, ¿no? Es la psicoterapia no da lo que la vida no da, pero a veces la vida nos vuelve otra vez a presentar el mismo escenario de pérdidas para que tengamos que ir desmadejando el hilo hasta llegar al centro de lo que necesitamos transformar, ¿no? Y no toda depresión es por duelo, Ujú. pero muy frecuentemente sí hacen dupla. Este, la depresión, también tenemos que ver qué tipo de depresión, ¿no? Porque si es una depresión clínica, orgánica, etcétera, eso no necesariamente está vinculado a un proceso de duelo, puede ser un proceso neuroquímico, ¿no? Entonces, no, sí son diferentes, ya, sí son, no es tan delgada la línea. Yo diría que el duelo per se se distingue de la depresión per se en que tiene el duelo justamente esta complejidad existencial y también que tiene un componente relacional muy fuerte, que es cómo existimos en el mundo, antes, durante y después de la pérdida. Entonces, eso yo creo que es un poco reducir el duelo a un proceso de depresión es banalizarlo también, es banalizarlo. ¿Que hay que saber trabajar la depresión para trabajar el duelo? Sí, muchas veces, pero yo creo que es existencialmente más grande. No que la depresión sea una cosa menor, no, no estoy diciendo eso, pero vamos a decir, no más grande, más multinivel aún. El duelo incluye la depresión, pero no toda depresión incluye duelo. También sería una forma de decirlo. Bueno, significa transformar mi existencia. Aquí me voy a poner filosófico existencialista. Bueno, yo soy gestaltista fundamentalmente y la gestal viene del existencialismo. Es la raíz. Entonces, la transformación existencial de un modo de existencia a otro modo de existencia, de un mundo, de estar en el mundo, como el Dasein, ¿no? El Dasein, de ser arrojado al mundo después de la pérdida y a un mundo diferente. Esa es la transformación del migrante, por ejemplo. Pues tienes que aprender otro idioma, tienes que comer otras cosas, tienes que entender el lenguaje, si, si está en el mismo idioma, pues entender el lenguaje, como a mí me pasó, ¿no? Entender, y de repente alguien me dice, oye, ahora te la pasas diciendo, ¿qué crees? ¿Cómo ves? Eso es muy mexicano y eso es algo que no estaba en mi modo de hablar. Entonces, por decir detalles, ¿no? Pero es una transformación, sí, es una, ¿qué me refiero? En transformación me refiero a todo, a transformar tu forma de existir en el mundo. Y entonces eso cambia, cambia todo, pues, cambia todo. Te cambia hasta las hormonas, pues. Es una transformación desde adentro organísmica. Por eso es que también el duelo puede ser un factor de cambio importante biológico, pues aparecen enfermedades que no estaban. ¿M? Por ejemplo, y los que quieran ver eso, pues hay médicos que teorizan, hay un libro que les recomiendo muchísimo, que habla de estas transformaciones desde el punto de vista médico, que fue una persona con quien yo estudié, que es el doctor Lisandro López Herrera. Tiene un libro maravilloso sobre la transformación que involucra hasta cambios celulares
y el libro se llama Alquimia del Sufrimiento. Búsquenlo, un libro maravilloso. Vamos a comentar ese libro en el módulo. Pero este es un médico que después se hizo psiquiatra y después se hizo psicoanalista. Entonces habla justamente alquimia. ¿Qué es la palabra alquimia? La palabra alquimia es transformación. Entonces, en el duelo hay una transformación del sufrimiento. Entonces, por ahí va la cosa, ¿ah? Es profunda, es profunda. Mm. Sí, esa es una de las cosas peores que se puede decir. Tienes que ser fuerte. Es decir, no lo vivas, encónchate, trágatelo. Es lo mismo. Eso es, yo eso me acuerdo eso es ser fuerte y seguir para adelante. Es como rodar el carro sin agua en el radiador. ¿No? Lo peor que te pueden decir, una de las cosas, eso también lo vamos a ver, que no se debe decir. Esa es una, sé fuerte. Pues no soy fuerte, nada. Estoy en sufrimiento y me estoy transformando. Ya veré cómo hago, de dónde saco fuerza, pero no sé fuerte. Ya veré, ya veré. Sí, así es. Bueno, así que bueno, con esto cerramos entonces, Estuardo, y bueno, por mi parte agradecerle la concurrencia. Espero que haya sido motivacional esta conversación. Pasen la voz. Yo me imagino que esto va a quedar también en algún sitio para compartir, ¿verdad, Estuardo? Así Creo que es, sí. así es, Y sí. así que si quieren compartirlo con alguien, pues allí. A mí me ha costado muchos días de lluvia y de sol, llegar a estas aproximaciones. Estas aproximaciones del duelo. Y quiero compartirlas con las personas. Quiero compartir esta visión distinta sobre los procesos de duelo. Y esta es una oportunidad. Este encuentro ha sido una oportunidad para eso y los que sigan.